Todo el mundo ha oído hablar de la Navidad, pero casi nadie sabe lo que realmente ocurrió esa noche. No fue una postal con nieve. No hubo luces, ni villancicos, ni mesas decoradas. Fue una noche oscura, silenciosa y al mismo tiempo, profética. Porque mientras el mundo seguía su rutina, el cielo estaba en guerra. Además, lo que pasaba aquella noche era una joven embarazada, desplazada de su hogar, un hombre confundido, cargando una responsabilidad divina, y un imperio dictando decretos sin saber que sus decisiones cumplirían antiguas profecías. Y en medio del ruido, el Salvador llegó sin que nadie lo notara. No en un palacio, no en un templo, sino en un establo. Sin cuna, sin abrigo, solo un pesebre usado por animales, pero habitado por la gloria de Dios, porque cuando el cielo quiere tocar la tierra, no pide permiso. Herodes reinaba, Roma gobernaba, los fariseos predicaban, pero Dios estaba naciendo en el anonimato. Esta no es solo una historia antigua, es una señal, un código eterno escrito en carne y sangre, porque cada detalle del nacimiento de Jesús es una profecía visual que sigue hablando hoy. Quédate, porque estás a punto de entrar en la historia que cambió al mundo, desde el silencio. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más, iniciemos. Mucho antes del pesebre, ya había promesas. Desde el jardín del Edén, cuando el pecado entró al mundo, Dios no se quedó en silencio. Le habló a Eva, y en su dolor le entregó una esperanza: de ti nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera profecía sobre Jesús. Luego se la repitió a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Después a David: de tu casa saldrá un rey eterno. Y a Isaías: una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Cada generación escuchó un susurro, una promesa, una línea más del plan. Algunos creyeron, otros dudaron, algunos murieron esperando, pero cuando el tiempo se cumplió, Dios no envió un ejército, envió un suspiro del cielo envuelto en piel humana. Y todo comenzó con una jovencita, que dijo, sí. Era una tarde cualquiera en Nazaret, una aldea pequeña, olvidada por el imperio, pero elegida por el cielo. María estaba sola, tal vez lavando ropa, tal vez orando, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el cielo irrumpió en su rutina. De pronto, un resplandor llenó la habitación, un ángel apareció, no con alas, sino con una presencia tan poderosa que el miedo la paralizó. No temas, María, dijo Gabriel. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. María no entendía, era virgen, comprometida, sí, pero no casada. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces ocurrió el milagro más grande del Antiguo Testamento. María respiró profundo, cerró los ojos, y con voz temblorosa dijo: He aquí la sierva del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. En ese momento, el cielo celebró, porque Dios encontró a una joven que no pidió pruebas, sino que creyó. Por otro lado, José no sabía qué hacer, no dormía bien, no comía con paz, y tenía el corazón dividido entre el amor y la lógica. María decía la verdad, o al menos, lo que ella creía que era la verdad, que un ángel la había visitado, que el niño que llevaba en su vientre no era de otro hombre, sino del Espíritu Santo. Pero José no había visto ningún ángel, solo veía un vientre creciendo, y la promesa de una vida normal desmoronándose. Él la amaba, por eso no quiso exponerla, pensó dejarla en secreto, y así alejarse sin hacer ruido. Pero justo cuando decidió apartarse, el cielo lo visitó. Mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños. La escena no fue suave, fue clara, directa, urgente. José, hijo de David, dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María como esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en ese instante, todo cambió, no porque entendiera cada detalle, sino porque creyó cada palabra. José se despertó diferente, con más paz, pero también con más peso. Tomó a María como su esposa, la cubrió, la protegió, la defendió,
aunque otros no comprendieran. Él sabía lo que nadie más sabía, que el Mesías ya estaba en camino, y que a él había tocado cuidar el misterio más sagrado de la historia. No solo se convirtió en esposo, se convirtió en padre adoptivo del Salvador. José no predicó, no sanó enfermos, no escribió cartas, pero fue el hombre que le enseñó a Jesús cómo caminar sobre esta tierra. A veces, los actos más santos no hacen ruido, solo dejan huella. Y justo en ese momento, llegó un decreto del imperio, y así la voluntad de Dios se activó sin que nadie lo supiera. César Augusto ordenó que todos regresaran a su ciudad de origen para ser empadronados. Parecía un trámite político, pero en realidad era el empujón del cielo para que la profecía se cumpliera. Porque siglos antes, el profeta Miqueas ya lo había escrito. Y tú, Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel, cuyos orígenes son desde la eternidad. Así que José tomó a María, embarazada, cansada, vulnerable, y emprendieron el viaje de Nazaret a Belén. Fueron más de 150 kilómetros a pie, a través de colinas, piedras, caminos polvorientos. Durante el día, el sol ardía sobre sus espaldas. Durante la noche, el frío se colaba entre sus mantas. María comenzaba a sentir contracciones, pero no podían detenerse, tenían que llegar. La ciudad de David no los recibió con aplausos, no los esperaba con preparación, solo encontraron puertas cerradas, rostros apurados, mesones llenos, nadie tenía lugar, nadie hizo espacio. El mundo no reconoció al Salvador, porque no vino con corona, sino con vientre. Finalmente, un hombre, quizás movido por compasión, les ofreció el único rincón disponible, un establo. No había cama, solo heno, no había cuna, solo un pesebre. El lugar donde los animales comían se convertiría en el altar del cielo. Y allí, en lo oculto, Dios preparó el escenario más humilde para el evento más glorioso. Mientras otros dormían, el Rey de los siglos estaba por nacer. El viaje terminó con polvo en los pies, cansancio en los cuerpos y profecía en el aire. José miró a María, María miró el cielo. Y aunque nadie más lo sabía, el tiempo había llegado. La noche había caído sobre Belén. La ciudad dormía, las casas estaban llenas, los caminos vacíos, el bullicio del día había dado paso a un silencio profundo, pero el cielo no dormía. Porque esa noche, sin que el mundo lo supiera, iba a nacer la respuesta a cada oración. En un rincón olvidado, en un establo donde solo los animales encontraban refugio, María comenzaba a sentir las contracciones. El dolor era real, el ambiente, frío, el suelo, duro, no había médico, no había partera. Solo José, con las manos temblorosas y el corazón rendido. Las horas pasaban lentas, hasta que por fin, el llanto se escuchó. No era cualquier bebé. Era el Alfa y la Omega, envuelto en piel humana. María, agotada pero emocionada, lo tomó en sus brazos. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu adoraba. José envolvió al niño en pañales y lo acostó en lo único que tenían, un pesebre. Ese simple mueble de madera, que antes sostenía comida, ahora sostenía al pan vivo del cielo. Dios no eligió un templo, ni un trono, ni una ciudad poderosa. Eligió el polvo, el silencio, la humildad. Porque así es como Él se revela, en lo que el mundo desprecia. El aire se llenó de una presencia distinta, no se veían ángeles aún, pero el cielo estaba presente. Era como si toda la creación hubiera contenido el aliento. Las estrellas brillaban con fuerza, y entre todas, una resplandecía diferente. Esa luz guiaría a sabios. Pero por ahora, solo iluminaba un establo, donde el Mesías descansaba. Así nació Jesús. En la noche más oscura, brilló la luz más gloriosa. Y desde ese momento, la historia jamás volvió a ser la misma. Mientras Jesús dormía en el pesebre, la noticia ya comenzaba a moverse en el cielo. No fue anunciada a reyes, ni a sacerdotes, ni a los líderes religiosos del templo, fue a unos pastores. Hombres comunes, trabajadores del campo, despreciados por muchos, pero vistos por Dios. Aquella noche, en las afueras de Belén, ellos cuidaban sus ovejas como siempre. El fuego ardía, la noche era fría, nada parecía distinto. Hasta que el cielo se encendió. Un resplandor los rodeó, una figura brillante se apareció. Ellos se asustaron, temblaron, querían huir, pero la voz del ángel los detuvo. No teman,
hoy les traigo buenas noticias que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y esta será la señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y entonces, el cielo ya no pudo contenerse. De pronto, una multitud de ángeles apareció en el cielo, miles de voces, luces, movimiento celestial. Gloria a Dios en las alturas, cantaban, y en la tierra paz a los que gozan de su favor. Los pastores no lo pensaron dos veces, se miraron, saltaron, dejaron las ovejas, y corrieron hacia Belén. No había mapas, solo una dirección: un niño en un pesebre. Y cuando llegaron, lo encontraron todo exactamente como el ángel había dicho: un establo, un niño, una joven madre, un hombre protector. Pero lo que más les impactó no fue lo que vieron, sino lo que sintieron: paz, gozo, una presencia inexplicable. Los pastores se arrodillaron, adoraron, y cuando salieron de allí, no podían quedarse callados. Contaron a todos lo que habían visto. Esa noche, los primeros evangelistas fueron unos hombres sin títulos, pero con el corazón encendido por la gloria de Dios. Muy lejos de Belén, en tierras orientales, hubo unos hombres que miraban al cielo cada noche. No eran judíos, no conocían cada detalle de la ley, pero buscaban señales, y una noche, vieron una estrella distinta. No era un astro común, era un mensaje brillante que solo el corazón despierto podía entender. Y cuando la vieron, dijeron: un gran rey ha nacido. Así que se prepararon, empacaron oro, incienso y mirra, dejaron su tierra, y emprendieron un viaje que duró semanas, tal vez meses. Cruzaron desiertos, soportaron el calor del día y el frío de la noche. Todo por una promesa que no tenían prueba física de que era cierta, pero su fe los movía. Al llegar a Jerusalén, fueron directamente donde el rey Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes se alarmó. Un nuevo rey significaba una amenaza. Reunió a los sacerdotes, les preguntó sobre la profecía. En Belén, le dijeron, porque así está escrito por el profeta. Herodes ocultó su temor bajo una sonrisa falsa. Y dijo a los sabios: vayan, encuéntrenlo, y cuando lo hallen, vengan a decirme, para que yo también vaya a adorarlo. Pero sus intenciones no eran santas. Los sabios salieron nuevamente, la estrella volvió a brillar, y los guió hasta el lugar exacto. Al llegar, no encontraron un palacio, ni un séquito real, solo una casa sencilla, una madre humilde, y un niño que irradiaba una paz sobrenatural. Se postraron, abrieron sus cofres, entregaron sus regalos: oro, para un rey; incienso, para un dios; y mirra, para quien iba a morir. Y esa noche, mientras dormían, Dios les habló en sueños: no vuelvan a Herodes. Así que regresaron a su tierra por otro camino, porque cuando uno encuentra al verdadero rey, ya no puede volver por el mismo camino de antes. Mientras los sabios regresaban por otro camino, Herodes, al darse cuenta de que había sido engañado, se llenó de furia. Su miedo se convirtió en odio, su inseguridad en violencia. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores. La noche que el cielo cantó con ángeles, también fue seguida por llanto en muchas casas. Pero Dios ya había hablado. Esa misma noche, un ángel se apareció en sueños a José: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José no lo pensó 2 veces, se levantó en la madrugada, empacó lo necesario, y salió rumbo a Egipto. El camino fue largo, cargaban a un bebé, dormían bajo estrellas, eran extranjeros en tierra extraña, pero estaban bajo las alas del Altísimo. Jesús, aún sin hablar, ya era perseguido, pero ni los decretos humanos ni los celos de un rey podían frustrar lo que el cielo había decretado. Tiempo después, Herodes murió, y el ángel volvió a hablar: regresa a Israel. José obedeció nuevamente, y así, la familia volvió a casa, con el plan de Dios intacto. Después de regresar de Egipto, José y María hicieron algo que muchos hubieran considerado innecesario. Llevaron a Jesús al templo, para presentarlo delante del Señor, tal como lo establecía la ley de Moisés. Aunque sabían quién era el niño, no se saltaron el proceso, porque quienes son verdaderamente grandes, también son obedientes. Al llegar al templo de Jerusalén, nadie los reconoció.
Nadie se detuvo a mirar al bebé. Era solo otra pareja humilde, cumpliendo con una antigua tradición. Pero había alguien que sí estaba esperando. Su nombre era Simeón, un anciano justo y piadoso, a quien el Espíritu Santo le había prometido que no moriría antes de ver al Salvador. Cuando vio a Jesús, lo supo. Lo tomó en sus brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas, y dijo: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para revelación a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel». En ese mismo momento, apareció una profetisa llamada Ana, una mujer anciana, viuda, que servía a Dios día y noche con ayuno y oración. Al ver al niño, comenzó a dar gracias y a hablar del Mesías a todos los que esperaban redención. No era un espectáculo público, pero para Simeón y Ana, fue el clímax de una vida entera de fe. Después de la presentación en el templo, José y María regresaron a Nazaret. Allí, en un pueblo común, comenzó una vida extraordinaria escondida entre lo ordinario. No había multitudes, no había milagros aún, solo una casa sencilla, trabajo diario y un niño creciendo. Pero no como cualquier otro niño, el Evangelio dice: «Y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él». Jesús vivió lo que tú y yo vivimos, aprendió a caminar, a hablar, a reír, a llorar. Su padre terrenal, José, le enseñó a trabajar la madera. Su madre, María, le enseñó a orar, a cantar, a obedecer. Los vecinos no sabían quién era. Para ellos, era solo el hijo del carpintero. Pero en el cielo, cada paso, cada palabra, era parte de una preparación sagrada. El Mesías no vino solo a morir, vino a vivir, a experimentar el dolor, la alegría, el cansancio y la compasión. Porque no puede salvar plenamente quien no ha sentido profundamente, y así pasó su infancia, en silencio, pero no en pausa. Porque en lo oculto, Dios forma lo eterno. Así fue como empezó todo, no con fuegos artificiales, sino con una respiración frágil, en el rincón más olvidado de una ciudad saturada. El Hijo de Dios no vino en un carruaje, vino en pañales. El Mesías prometido no nació en un castillo, nació en un establo. ¿Por qué? Porque Dios no vino a impresionarte, vino a alcanzarte. Y si su nacimiento fue así, ¿cuánto más lo será su amor por ti? Este niño que lloró en brazos de su madre, crecería para sanar enfermos, perdonar pecados, dar vista a ciegos, abrazar leprosos, y morir por el mundo. Pero antes de todo eso, nació, en la oscuridad, en el silencio, en medio del rechazo. ¿No es así como llega también a nosotros? Cuando menos lo esperamos, cuando menos lo merecemos. Jesús no busca escenarios, busca corazones disponibles. Así como encontró a María con un sí, y a José con obediencia, y a pastores con asombro, y a sabios con regalos, hoy puede encontrarte a ti, si le haces lugar. No necesitas entender todo, solo creer que su nacimiento fue el inicio de tu redención, porque no importa cuán lejos hayas estado, Jesús ya hizo el camino de ida. El cielo tocó la tierra, la eternidad abrazó al tiempo, y todo comenzó con una estrella, un pesebre, y un Dios que decidió venir por ti. La historia de la Navidad no es una tradición, es un recordatorio de que aún hay esperanza. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá.